buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien de todo corazón y bienvenidos a Harper Academia. En esta ocasión vamos a seguir con nuestro grandioso órgano que es el corazón, pero ahora vamos a tocar toda la vascularización y el sistema de conducción del corazón. Mi nombre es María José Capaticona, espero ser de mucha ayuda para todos ustedes. Bueno, como les comenté, en este video vamos a tocar todo sobre la irrigación entre tono venoso y también el sistema de conducción que tiene el corazón. La irrigación, nuestra irrigación, como podemos ver aquí, va a hacer que todo el corazón se nutra de cada uno de los nutrientes que están llegando gracias al torrente sanguíneo. Y así nosotros podemos hacer este movimiento en la contracción y distensión del corazón, que son conocidos como la sístole y la diástole. Hay que recordar un punto importante, que nosotros para la irrigación del corazón no tenemos que tener en cuenta que en la contracción el corazón se va a irrigar, porque no es así. En realidad el corazón se va a irrigar gracias a su distensión o en el momento de la diástole, donde el retorno o la irrigación al momento de salir por las arterias, una cantidad mínima van a llegar a descender nuevamente como un retorno del flujo sanguíneo que va a tener estas arterias, por lo cual en el momento de la diástole van a llenar en las válvulas que son conocidas como nidos de paloma, y así van a salir por las coronarias, porque las coronarias son las arterias principales para la irrigación del corazón. Y teniendo en cuenta todo este punto, vamos a pasar a que nuestras coronarias, como les digo, salen al emerger de la aorta. En el momento que sale la aorta fuera del corazón, ya estamos viendo las coronarias nacer, tanto la coronaria derecha como la coronaria izquierda. Estas van a ir a irrigar principalmente al corazón, pero vamos a tener en cuenta, aquí ya teniendo la vista anterior y la vista posterior de nuestro corazón, que estas arterias coronarias van a tener territorios de irrigación, además sus ramas que van a ir a irrigar a todo el corazón. Esta circulación o esta irrigación, es más que todo directa y no va a tener tantas confluencias o va a haber muchas bifurcaciones o ramas. Solo van a tener estas dos arterias que son las principales y algunas que otras ramas. Vamos a tener que la coronaria derecha es la más predominante y se la conoce así porque va a irrigar la gran parte del corazón, pero en realidad la coronaria izquierda igual tiene su gran parte de irrigación en todo este hoy grandioso órgano. Vamos a comenzar con un poco de la coronaria derecha, mencionando un poco sobre su territorio de irrigación, que va a ser dándonos aquí de cuenta. Vamos a tirar esto. Tenemos al ventrículo derecho. El ventrículo derecho va a estar terminando 1 o 2 centímetros antes del ápex, y lo cual vamos a ver toda esta cara va a ser nuestro ventrículo derecho. Pero si nos damos cuenta, la arteria coronaria derecha no va a irrigar todo el ventrículo derecho en su cara anterior, solo va a irrigar hasta la mitad de esta cara, de la cara anterior, y entonces la otra cara, que es la cara izquierda que tiene este ventrículo, va a quedar libre, no va a ser irrigada por la arteria coronaria derecha. Y ya pasando todo este trecho por el surco coronario, va a ir a irrigar la parte posterior, tanto el ventrículo derecho, pero también va a ir a irrigar el ventrículo izquierdo, pero en una de sus caras. En su cara posterior va a estar en la mitad derecha de esta cara posterior del ventrículo izquierdo, va a llegar ramas de la arteria coronaria derecha. Y ahí es donde termina nuestra arteria y podemos ver esto gracias a esta imagen, cómo podemos ver llegar a la arteria.
Luego tenemos el territorio de irrigación de la arteria coronaria izquierda, que va a dar su primera rama es la arteria interventricular anterior, y esto luego en sus ramas les voy a explicar mucho mejor, pero con esta arteria nosotros podemos ver que su territorio de irrigación no solo se va a enfrascar en el ventrículo izquierdo, sino también va a llegar al ventrículo derecho, justo en esa parte o en esa mitad que les dije que está libre. Entonces, gracias a la coronaria izquierda va a irrigar este territorio que quedó fuera del alcance de la coronaria derecha. Luego igual va a ir por el surco coronario y va a ir a irrigar en la parte posterior, pero como la arteria coronaria derecha ya está irrigando esta parte derecha de la cara posterior del ventrículo izquierdo, la coronaria izquierda solo se va a quedar en la mitad izquierda del ventrículo izquierdo y no va a irrigar así en la cara posterior la mitad derecha. Y así es todos sus territorios de irrigación de estas dos arterias. Ya con sus ramas alcanzan todos los espacios, como ser las orejuelas, también la parte interna de cada una de estas cavidades, y podemos tenerlos en cuenta mucho mejor así. Ahora, ¿qué ramas tiene cada una de estas arterias? Es algo un poco más fácil. Incluso podemos mencionar que hay ramas principales que de seguro en el momento que ustedes han aprendido la irrigación del corazón han tocado. Y estas son que en la coronaria derecha va a ser una ramificación que va a ser hacia la rama sinusal, luego también tiene una rama marginal derecha y también una interventricular posterior. Y la coronaria izquierda solo tiene las ramas de interventricular anterior, también tiene una rama circunfleja y una rama marginal de izquierda. Pero también tenemos muchas más arterias, muchas más ramas que podemos conocerlas. Y en este momento se las voy a recordar o hacer un poco más de conocimiento en esta parte, porque también tenemos que saber de ellas, ya que la coronaria derecha va a tener una arteria, como hemos dicho, la rama sinusal. Esta rama sinusal va a ir al nodo sinusal, que también nosotros lo conocemos como otros nombres, pero recién les voy a mencionar estos. En el siguiente punto, como les dije, vamos a tocar el sistema de conducción. Luego tenemos una rama conal. Esta se va a ir directamente hacia el cono de la arteria pulmonar para así irrigar en esta parte, ya que la arteria pulmonar o el tronco pulmonar va a tener en un inicio el cono pulmonar, que nosotros podemos verlo y hemos visto en la configuración interna del corazón. Luego tenemos la marginal derecha, que nosotros ya hemos dicho que existe, y esta va a ir y va a hacer un borde hacia todo el corazón, justamente en el borde derecho, y va a irrigar toda la parte que es el ventrículo derecho. Luego tenemos unas ramas auriculares. Las ramas auriculares se van a dirigir hacia arriba y van a ir a irrigar toda la aurícula derecha. Luego la interventricular posterior, que nosotros lo podemos ver aquí pasando por por detrás de la imagen, que es esta rama. La rama interventricular posterior va a irrigar todo el septum, pero solo en un tercio de irrigación total del septo, del tabique interventricular que tenemos en el interior. Cuando hemos tocado toda la configuración interna, solo va a irrigar un tercio. Luego vamos a saber quién es el que irriga más que todo el tabique interventricular del corazón. Luego tenemos la rama posterior del ventrículo izquierdo, que como hemos visto en el anterior, en esta imagen vamos a ver que es una rama del ventrículo izquierdo directamente para su cara derecha, o bueno, la mitad derecha de la cara posterior del ventrículo izquierdo. Luego tenemos una rama del nodo auriculoventricular. Este nodo auriculoventricular ya
recién vamos a verlo dónde se ubica y es el que va a ser igual en el sistema de conducción, el segundo nodo principal de nuestro corazón y la rama coronaria derecha es la que va a irrigarlo. Por lo cual hay que tener gran importancia en esto porque si alguna vez tenemos algún trombo o alguna lesión en esta arteria, que es la arteria coronaria derecha, podemos causar incluso más problemas en el corazón que estar en otra, que si fuera este trombo en la coronaria izquierda, porque podemos afectar tanto el nodo sinusal como el nodo atrioventricular y eso es un poco más peligroso para el paciente incluso. Pasamos con las ramas de la coronaria izquierda, que la primera es la interventricular. Como les digo, va a ser una rama y se va a dividir en dos. Esta primera rama es la interventricular anterior, la que va a llegar incluso a la base del corazón, pero 1 o 2 centímetros después del ápex, un poco más alejado del ápex, donde va a irrigar todo el ventrículo izquierdo, bueno, la cara anterior del ventrículo izquierdo y también en la cara anterior del ventrículo derecho, la mitad izquierda de este. Y su siguiente bifurcación, que ya que hemos dicho que se divide en dos al momento de salir, luego de dar un trecho, va a tener la circunfleja. Esta circunfleja va a seguir casi todo el recorrido del surco coronario y va a irrigar el corazón en esta parte, en la parte superior y también en las aurículas izquierdas. Luego pasamos con una marginal que va a nacer como rama, la marginal izquierda. Ya que teníamos una marginal derecha, vamos a ir hacia su contralateral, que es la marginal izquierda, y nosotros lo podemos ver acá. Este de igual manera va a irrigar a todo el ventrículo izquierdo y su musculatura. Y las ramas auriculares izquierdas, estas los podemos ver acá. Ya pasando en el posterior, en la cara posterior, vemos pequeñas ramas que van a ir a irrigar todo el ventrículo izquierdo. Y como les he mencionado en la configuración externa, el ventrículo izquierdo está predominando con la llegada de las arterias pulmonares. Bueno, venas pulmonares, perdón, las 4 venas pulmonares. Entonces en esta superficie nosotros vemos pequeñas arterias y estas son las ramas de la aurícula izquierda. Y el punto que nos estamos ahí quedando con la incertidumbre de quién irriga 2/3 de toda su irrigación del tabique interventricular, principalmente en su porción muscular, es la coronaria izquierda. Esto nos ayuda más que todo la coronaria izquierda en irrigar este tabique interventricular. ¿Gracias a qué rama? A su rama interventricular anterior. Llegan a irrigar 2/3. 1/3 solo es la interventricular posterior y 2/3 son la interventricular anterior. Y así termina toda la irrigación del corazón con todas sus ramas y podemos tener ahí toda una gran secuencia o gran red arterial que tiene el corazón. Recordad también que las arterias coronarias forman o se denominan así porque son como una corona para el corazón. Ya sabiendo cada una de estas ramitas, podemos ver que la arteria coronaria forma una corona para el corazón. Pero si se dan de cuenta, teniendo tantas ramas, puede simular incluso la corona de Jesús. Cuando le ponen la corona de espinas, nosotros podemos ver cómo varias espinas salen de esta corona y de igual manera nosotros podemos recordarnos en esta irrigación del corazón de esta imagen, ¿no? Pasamos con el retorno venoso. El retorno venoso es más que todo, va a seguir la gran mayoría del camino de todo lo que estamos viendo en la irrigación, pero principalmente van a haber confluencias hacia una de las venas importantes del corazón, que es el seno venoso. El seno venoso va a llegar muchas venas afluentes. Una de esas venas es la vena coronaria mayor. La vena coronaria mayor en realidad es la que va a llegar
junto con la arteria coronaria derecha, que va a llegar en este sentido, perdón, es su afluente en esta, la coronaria. ¿Por qué es la coronaria mayor? Incluso se la denomina la coronaria magna. Esta en realidad es una de las arterias que va a estar devolviendo el retorno venoso de gran mayoría del corazón, ya que va a seguir incluso desde el inicio de la como vena interventricular anterior, va a ser el recorrido y va a tener esta afluencia hacia el seno venoso. Por eso se le denomina de esta manera. Ahora tenemos la vena posterior del ventrículo izquierdo. ¿Cuál es esta? La vena posterior del ventrículo izquierdo es esta. Esta venita va a ser igual a afluencia hacia el seno venoso. Luego tenemos la interventricular posterior, que la presentamos en esta imagen. Y también tenemos la vena cardíaca menor, que es esta. Perdón, es esta, la que sigue la arteria coronaria derecha. La arteria coronaria izquierda está con la vena coronaria magna y la arteria coronaria derecha está con la vena cardíaca menor. Y por final, la última afluencia que tiene nuestro seno venoso es la vena oblicua de la aurícula izquierda, que se encuentra como dice su nombre, es en forma oblicua y va a partir desde toda la superficie de la aurícula izquierda hasta llegar al seno venoso. Ya sabemos dónde llega el seno venoso y se les hago recuerdo, es en la aurícula derecha, junto con las venas cavas en la misma cavidad. También tenemos otras pequeñas venas que son las venas cardíacas anteriores, que podemos verlas acá. Estas venas cardíacas anteriores en realidad llegan directamente a la aurícula derecha y no van a llegar directo hacia el seno venoso, solo van a llegar a la aurícula derecha. También tenemos otras venas que son las venas mínimas, que estas también se las van a denominar como venas de Tevesio y van a drenar directamente al lugar donde se encuentren. Esto quiere decir, si estas venas o estas venas menores o venas de Tevesio van a estar encontrándose, digamos, en la superficie del ventrículo derecho, entonces van a llegar a confluir en esta parte, en el ventrículo derecho. Esas dos pequeñas venas son las excepciones de la afluencia del seno venoso. Pasamos con el sistema de conducción del corazón y esto se va a dar gracias a los nodos que se van a encontrar en el corazón. Hay que recordar que esto es por la energía que se va a transmitir del corazón, que parte desde el nodo sinusal y va a ser como una secuencia, un camino hasta llegar al nodo auriculoventricular y pasan a los ventrículos y se va a terminar en todo el miocardio de los ventrículos hacia los laterales, que se denominan las fibras de Purkinje. Y así es como va a ser toda la función del corazón, que de seguro vamos a verlo en fisiología, pasando toda la energía eléctrica del corazón por toda esta secuencia de pasos que tiene y haciendo que el corazón tenga esa diástole al final para expulsar toda la sangre. Bueno, les presento el nodo sinusal. El nodo sinusal también se lo denomina también atrial, también se lo denomina desde mucho más antes, pero ahora ya mucho ha quedado en desuso este nombre, el nodo de Katie Flack. Este nodo es un poco más, ¿cómo les digo? Un poco más superficial de toda la musculatura del corazón, ya que se puede encontrar incluso en el epicardio, adosado casi cerca a esta capa del corazón. Se encuentra principalmente al finalizar la vena cava superior y va a ser incluso está en la cresta terminal de esta vena. Y como bien dicen, este es el inicio de todo el sistema de conducción del corazón.
Entonces se lo denomina también el marcapasos cardíaco, ya que no tenemos solo marcapasos electrónicos en nuestro corazón, o los que comúnmente dicen tengo marcapasos y es por alguna patología. En realidad ese marcapaso está supliendo la función del nodo sinusal, ya que este es el que manda y el que comanda toda la acción del corazón. Es como cuando nos imaginaríamos a la orquesta que hay tal vez en su país o en donde se encuentren. Siempre hay un maestro que dirige toda la orquesta. Entonces, nosotros podemos tomar en cuenta este ejemplo, ya que el nodo sinusal es como que el que manda el ritmo de todo el corazón, manda cómo va a ser la función y toda esta parte. Luego, para pasar, pasamos hacia el nodo auriculoventricular, que también se lo llama atrioventricular, y también se lo denominaba desde antes, pero igual ya no se utiliza mucho este nombre, el nodo de Afchof-Tawara. Incluso algunos lo mencionan al revés, sus nombres, que son Tawara y Afchof, pero tal vez ustedes lo han conocido incluso con Afchof-Tawara. Este se encuentra casi en la superficie o en el medio de estas la unión entre la válvula de la aurícula y el ventrículo que dan paso a la sangre. Se encuentran principalmente en la cavidad auricular derecha y van a hacer toda esta función de la transmisión de las señales o las señales eléctricas que tiene desde el nodo sinusal hasta este nodo auriculoventricular. Y luego tenemos, se preguntarán un poco sobre cómo llegar a todo este sistema o toda esta sensación eléctrica del nodo sinusal al nodo auriculoventricular. Nosotros podemos ver aquí tres ramitas que van a unir estos, que son los fascículos internodales. Estos fascículos internodales se los muestra acá un poco más esquematizado, que son estos tres. Hay uno anterior que se lo denomina Bachmann, uno medial que se lo denomina Wenckebach y también otro, el posterior, que es el fascículo de Thorel. Estos van a transmitir todas las señales eléctricas desde el nodo sinusal hasta el nodo auriculoventricular, pero ¿quién es el que lleva hacia la aurícula izquierda? ¿Quién es el que va a llevar toda la conducción nerviosa a la aurícula izquierda? Eso es lo que también se deben estar preguntando. Hay un fascículo que nace y emerge gracias al fascículo anterior, y este fascículo en realidad es el que debería llamarse el fascículo de Bachmann, pero también se lo denomina el fascículo interauricular, ya que pasa de una aurícula a otra toda la sensación eléctrica o todo el sistema eléctrico que va a tener el corazón. Como les digo, en realidad en muchas literaturas van a encontrar que este se denomina el fascículo de Bachmann y no así el Bachmann es el fascículo anterior. Luego de conocer todo esto de la parte de las aurículas, vamos a pasar que el nodo auriculoventricular van a hacer otra extensión para conducir todo el sistema eléctrico, que es el denominado haz de His. El haz de His va a penetrar toda la musculatura hasta por las válvulas auriculoventriculares de la región del corazón izquierdo o derecho, y va a pasar hacia el tabique interventricular, primeramente hacia su porción membranosa. De esta porción membranosa, ya pasando toda esa región que es solo membrana, va a pasar a la región muscular del corazón, que se va a dividir ahí en dos fascículos, uno derecho y uno izquierdo. El derecho y el izquierdo van a ir a hacer este paso de energía a todos los dos ventrículos, y además al momento de descender justo cerca al ápex van a hacer pequeñas
ramas que van a llegar a todos los las papilas las papilas del aparato valvular del corazón, pero en el fascículo de las de His en su rama izquierda vamos a ver una división, y esta división va a ser uno anterior y uno posterior. ¿Por qué? Porque estos van a ir a pasar esta sensación o este seguimiento eléctrico hacia la papila anterior con su rama anterior, y a la papila posterior con su rama posterior. Y de ahí los dos, ya después de haber dado todas las pequeñas ramas hacia las papilas, y en este lado la rama anterior y la rama posterior, van a dirigirse al miocardio del corazón para irse a las células de Purkinje, donde van a dar las ramas o fascículos o filetes de Purkinje. Y es ahí donde va a terminar todo esto, siendo el plexo que va a sustituir en todas las células de las células de Purkinje. En realidad forma como un plexo nervioso que va a tener ahí. Y toda esta conducción nerviosa se va a ir dando por pasos, ya que cada uno de estos nodos van a ser como tiempos de espera de cada uno de la secuencia de electricidad que va a pasar por todo el corazón, y de esa manera van a poder realizar todo este camino para poder hacer los movimientos de la sístole y de la diástole, como les puedo mostrar en esta imagen. Y así se contrae y se dilata el corazón para recibir y expulsar sangre. Bueno, espero que les haya gustado. Les muestro un poco de la bibliografía que se ha llegado a utilizar para este tema, y también les agradezco mucho por haber atendido, por estar al tanto y por haber tenido la oportunidad de estar acá, de poder estar atendiendo estas clases y poder tener aún más conocimiento en todo lo que es el corazón. Muchas gracias por su atención.